La última técnica de aprendizaje que vamos a ver acá, o de autoajuste, viene dada por esta estructura de aprendizaje que se conoce como ILC. ILC es el acrónimo de Iterative Learning. Esta es la base regla, bueno, esta es una regla de la base regla. Aquí el consecuente, si se fijan, es una función, es una secuencia. Este es el sistema está representado por esta salida I, que depende de una secuencia K y del tiempo y de unos parámetros θ. Entonces, cuando uno aplica una secuencia UK, que depende de estos parámetros θ, bueno, o en conjunto con estos parámetros θ, durante un tiempo entre T0 y TF se obtiene esta salida. Si uno registra esa salida, entonces puede aplicar distintas secuencias. Aquí dice que la secuencia va a depender de si este conjunto de parámetros θ pertenece al conjunto a sub i. De modo que la salida total es la ponderación, el grado de disparo del antecedente, el beta, por la secuencia, el beta i por el u sub i. El i va de 1 a r, que son el número de regla, dividido por la suma de los beta i. Entonces aquí se enfatiza que esta es la pertenencia de los parámetros al conjunto i-décimo multiplicado por el consecuente de esta regla. Y este consecuente, como digo, no es una constante ahora, sino que es una secuencia en el tiempo entre T0 y TF. Ahora, como es una secuencia, hay un intervalo de muestreo, ¿no? No es que sea una secuencia de tiempo continuo, sino que está en un intervalo T0-TF muestreada cada cierto tiempo. Entonces, como se ve acá, el antecedente es un parámetro del sistema, θ. El consecuente es una secuencia de acciones de control, U sub i, y se supone que esos parámetros son constantes durante cada experimento, pero pueden variar entre experimentos. Entonces, ¿cuál es el problema que resuelve esta estructura? Dice que yo podría tener una secuencia de control para controlar un sistema que tiene un parámetro conocido. Si ese sistema que tiene un parámetro conocido cambia a otro valor, yo podría aprender la nueva secuencia y puedo registrarla. Entonces, para el segundo conjunto de parámetros, tengo otra secuencia con la que consigo el desempeño de control deseado. Y así podría tener muchas secuencias predefinidas, pero no puedo tenerlas todas. No puedo, si este parámetro θ varía continuamente, si el parámetro θ varía continuamente, pongamos ahí en un conjunto U, entonces lo que yo dispongo es una tabla consecuencias. Entonces aquí, dependiendo del valor de θ, yo tengo una secuencia U. Entonces para el conjunto de parámetros θ1, cuando el valor de θ es θ1, yo tengo la secuencia U1. Bueno, U le voy a llamar 1, a ver, sí, podría ponerle
Sí, vamos a ponerle, para seguir la misma nomenclatura, le voy a poner el superíndice. Y por ejemplo aquí tengo para supongamos que conozco me di el trabajo de aprender a operar un sistema, por ejemplo, el ejemplo común es el operador de un tren o del metro, por ejemplo. El operador del metro puede tener una idea de cómo operar el tren para partir y parar, cuál es la secuencia que tiene que eh, realizar de aceleración del tren cuando el tren está vacío. El parámetro entonces sería el número de pasajeros. Cuando el tren está vacío, él sabe que no necesita acelerar, poner el mando de aceleración a fondo, porque el tren está vacío. Pero también sabe cuál es la secuencia que debe, con su experiencia, sabe cuál es la secuencia que tiene que aplicar cuando el tren está medio lleno y cuando el tren está a plena carga, cuando está rebosante de pasajeros. Entonces él ya conoce esas tres secuencias y uno podría registrarlas, tanto para la operación de aceleración, para que los pasajeros no se caigan, los que van de pie. La idea es que se logre un confort mínimo para que las personas no tengan que estar, bueno, que se produzcan accidentes internos de las personas, tanto para la aceleración como para el frenado. Tampoco quieren que cuando lleguen a la estación tenga que frenar bruscamente porque los pasajeros ahí se van a ir todos hacia adelante y a la inversa todos van hacia atrás cuando parten. Entonces el operador del tren conoce la secuencia cuando el tren está vacío y puede conocer también cuando el tren está medio lleno y cuando está totalmente lleno. Y uno puede entonces registrar esa secuencia y almacenarla. Entonces aquí tengo la secuencia 1 hasta la n. Si ahora yo tengo la posibilidad de medir la carga del tren, el número de pasajeros que entró, ya sea por contabilidad del torniquete de acceso al tren, a la estación, que no es muy bueno porque algunos pasajeros se quedan abajo. La otra forma es con la corriente de los motores, que uno también podría estimarlo en línea. Pero supongamos que tenemos el dato de cuántos pasajeros hay continuamente entre el tren vacío y el tren lleno. Y es un número real. Ya no es un número discreto, θ 1 hasta θn, así que hay un número intermedio aquí. Y uno tendría que aplicar una secuencia que no es ni 1 ni n, porque no está vacío ni está totalmente lleno, sino que está a un cuarto, que tampoco es muy preciso. Entonces aquí se dice que la secuencia a aplicar va a ser la secuencia actual más una penalización que depende de la diferencia entre el valor deseado, la secuencia, y la secuencia medida. Entonces la secuencia aquí, el i no es un número constante, sino que es una secuencia. Y uno tiene una secuencia de partida o una secuencia de frenado. Y yo quiero que, igual que antes, mi secuencia para la siguiente vez sea igual a la secuencia actual y eso converja cuando la penalización se hace cero, o sea, cuando logro que mi secuencia medida sea igual a la secuencia deseada. Entonces tenemos el ajuste de estos consecuentes con esta ley de aprendizaje iterativa, esto es por secuencia, y aquí tenemos cómo se calcularía entonces la señal de control para una secuencia dada, evaluando si la carga, el número de pasajeros pertenece a uno de los conjuntos, ya sea tren vacío, tren medio lleno, tren lleno. Y como no tengo tantas reglas para definir todos los casos posibles,
solamente tengo 3 prototipos o 4, y con lo cual tengo 4 secuencias conocidas. Y yo quiero aplicar una secuencia intermedia por ponderación difusa para la condición donde el tren ya no cumple exactamente con ninguno de los casos aprendidos, sino que está en un valor intermedio. Entonces ese es el aporte de esta estructura por secuencia. Bueno, aquí también esta técnica de control iterativo tiene una técnica que si uno tiene el modelo representado en variables de estado con la matriz A, B y C, entonces el alfa que está aquí para convergencia tiene que ser un valor positivo, pero menor que este valor, 2 veces CA elevado a menos 1 por B. M es el retardo. Aquí, bueno, está explícito el M promedio como el retardo. Entonces, se aplica esa técnica a un carro que tiene una cierta masa. Esta es la ecuación de movimiento del carro en el eje Y. Ahí está la fuerza aplicada y tiene el roce. Y yo quiero que el desplazamiento en el eje Y sea dado por este modelo de referencia, con un factor de amortiguamiento 1 sobre raíz de 2 y una frecuencia natural también conocida. Entonces, uno tiene una secuencia para lograr ese modelo de referencia para 3 valores de M. Para M 5 kilos, la masa del carro 5, 10 o 15. Y uno entonces tiene registradas esas 3 secuencias para masa pequeña, normal y grande. Y la fuerza aplicada entonces es la acción de control, que va a ser igual a la suma ponderada de esta secuencia. La secuencia es una secuencia de tiempo entre 0 y 200. Entonces se aprende la secuencia de control U sub I para ese tiempo, intervalo de tiempo entre 0 y 200, para las masas que recién indiqué, 5, 10 y 15, para estos periodos de muestreo y con un alfa de 0.0220. Entonces, tengo las 3 secuencias, positivo, normal y grande, con las cuales consigo el desempeño del carro según el modelo de referencia. Entonces aquí calculo la diferencia respecto del modelo de referencia y la salida real. Entonces aquí se ve que sin aprendizaje el error no es cero. Y con aprendizaje interpolado, o sea, con interpolación, se logra mantener el desempeño sin tener que aprender una nueva secuencia. Aquí está la secuencia para una masa de 12,5. Acuérdense que aquí aprendimos para masa 5, 10 y 15, y nosotros queremos obtener la secuencia para una masa de 7,5 respecto de aquí, usando la acción de control U12,5. Entonces aquí tenemos los dos desempeños para masa 7,5 y 12,5. Entonces aquí se ve que los errores, fíjense que en los instantes demostrados se logran errores pequeños, eso es propio de los sistemas discretos. Para la interpolación.
Entonces aquí se prueba para 2 y aquí para 12,5 y se ve que se cumple exactamente el desempeño deseado. Entonces los sistemas difusos se pueden aplicar de varias maneras y el aprendizaje en este caso se obtuvo para obtener las secuencias individuales y luego se aplicaron para una situación que no fue aprendida previamente mediante interpolación difusa.